Hoy 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Nosotros nos encontramos en el Instituto Superior de Formación Docente Profesor Agustín Gómez para hablar con el profesor Horacio, quien nos va a estar comentando un poco sobre por qué se conmemora este día. Profe, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la teleaudiencia, ¿cómo se encuentran? Todo bien, muchas gracias. Profe, ¿qué es eso de la soberanía nacional? Que siempre vemos que hay imágenes de barcos por ahí en los flyers, en las efemérides. ¿Qué sucedió un 20 de noviembre? Bueno, en principio hay que decir que el Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre, es un hecho que está cargado de significados diferentes, por así decirlo, pero también de polémica, como todas estas fechas que generalmente conforman nuestro calendario nacional de feriados y efemérides patrias. Lo que hay que decir que en realidad el 20 de noviembre de 1845 fue una batalla que se libró en lo que es el recodo del río, digamos, Paraná, bien al norte de la provincia de Buenos Aires, casi en la localidad de San Pedro, que se libró una batalla que fue entre, digamos, por así decirlo, las fuerzas navales de Inglaterra y de Francia contra las milicias del general Juan Manuel de Rosas. Lo que pretendían estas, digamos de alguna manera, estas fuerzas de extranjeras, lo que pretendían hacerlo era penetrar por el río Paraná, subir y poder comerciar libremente con las provincias, de alguna manera, en el interior de Argentina. Lo que Juan Manuel de Rosas pretendía hacer es justamente evitar esto, y lo que hizo fue una estrategia militar que llevó a cabo su lugarteniente, que era Lucio Mansilla, que fue establecer básicamente toda una especie de cadenas de lanchones, justamente atados con cadenas de hierro, para frenar el avance, o por lo menos detenerlo momentáneamente, digamos de alguna manera. Y si bien esta victoria que se celebra en realidad fue una derrota, porque en realidad las fuerzas de alguna manera, sobre ese hecho tan particular se construyó como una suerte de idea de que ese acto de Juan Manuel de Rosas fue una expresión de un pueblo soberano que defendía su soberanía sobre el uso de los ríos, la navegación de sus ríos, ¿no es cierto? Esa idea se construyó, digamos, no en el siglo XIX cuando aconteció este hecho, sino en el pleno siglo XX, en un momento muy particular de la Argentina, en la cual justamente la cuestión de la soberanía política y económica del país, en la década de 1930, se estaba discutiendo. Es decir, allí mismo una corriente historiográfica muy importante, que es el revisionismo histórico, rescata la figura de Rosas, que había sido una figura denostada por el liberalismo político y por la historiografía liberal oficial de la Academia Nacional de la Historia, y lo que intenta entonces hacer es rescatar la figura como una personaje que luchó contra los intereses imperialistas, ¿no es cierto? Esta interpretación después se volvió de alguna manera un sentido común que fue retomado por el peronismo, por ejemplo, en el tercer gobierno, que, digamos de alguna manera, constituyó lo que es de alguna manera esa efeméride, sin darle un rango de feriado. Durante el gobierno kirchnerista de Cristina Fernández, justamente le impuso esta característica de feriado nacional y consolidó esta interpretación diciendo que el 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional. Sin embargo, uno podría también cuestionar, digamos, de alguna manera, qué sentido tiene esa interpretación, porque en realidad lo que intentó hacer Juan Manuel de Rosas en ese momento fue en realidad no defender los intereses de una nación. Argentina en principio no existía como país, sino una confederación de provincias, y lo que hacía Juan Manuel de Rosas en realidad era defender los intereses de la provincia de Buenos Aires a cobrar los impuestos de la aduana de Buenos Aires, y sobre todo impuestos que estaban muy vinculados a lo que era la clase terrateniente porteña, ¿no es cierto? Es decir, había unos intereses muy regionales, muy particulares, que eran básicamente los intereses de la sociedad o el grupo en poder que él representaba. Digamos que de alguna manera no pudo haber sido una defensa de los intereses nacionales, porque en línea de nación, inclusive nosotros los correntinos, por ejemplo, no estaríamos tan de acuerdo en ese momento, porque por ejemplo la provincia de Corrientes en ese momento estaba contrariamente a todos los intereses racistas que afectaban justamente los intereses de nuestra provincia en términos económicos y políticos. Entonces, en ese momento, digamos, no se produjo ningún hecho de defensa de la soberanía, sino de los intereses particulares. Eso, digamos, de alguna manera, por así decirlo, es la interpretación que se hace. Eso no significa que nosotros no utilicemos o no pensemos este 20 de noviembre como un momento justamente para poder honrar o pensar justamente cuáles son las políticas o las decisiones que tenemos hoy como argentinos para defender nuestra soberanía política, económica, digamos, de diferente manera. Más allá del hecho de cómo se lo interprete, es, creo yo, potencialmente productivo tener una fecha
para recordar que como Estado somos un Estado soberano que toma decisiones sobre su ámbito territorial, social, sobre su población y sobre su ámbito político. Profe, y por ahí la pregunta que muchos chicos se hacen, que por ahí nos hacemos, qué significa o cuál es el significado que toma hacer soberanía hoy, ¿no? En pleno siglo XXI, en pleno 2025? ¿Qué significa hacer soberanía hoy? Bien, particularmente me pienso que hacer soberanía hoy implica, en principio, pensar los intereses, no digamos de alguna manera individuales, sino pensando como una comunidad nacional, como una sociedad argentina, tratar de pensar cuáles son de esas decisiones que tomamos como pueblo soberano, cuáles son las que mejores nos van a resultar para nosotros en términos de sociedad. O sea, qué modelo económico vamos a aplicar, qué decisiones políticas, a quiénes vamos a votar. Esos que vamos a votar van a tomar las decisiones correctas. Es decir, hoy en día pensar la soberanía supone también pensar en el otro, digamos de alguna manera, en el sentido que todos formamos parte de una sociedad que tiene, a pesar de intereses contrapuestos, contradictorios, siempre hay un sentido del, digamos, del bien común. Bueno, eso es justamente la soberanía. Tomar decisiones para que apuesten al bien común de la sociedad. Y profe, como para finalizar, ¿cuál sería el mensaje para el libreño, ¿no? Para el correntino, el ciudadano argentino, que bueno, de alguna manera quiere hacer soberanía, ¿no? Desde su lugar, desde su espacio, desde la escuela, desde el trabajo? ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, yo creo que con todo libreño, todo correntino, hacer soberanía hoy implica, en parte, creo que tomar parte activa de la sociedad, involucrarse, participar, decidir, debatir las ideas, esta idea de que en las mesas no se habla ni de religión ni de política, ¿no es cierto? Yo creo que es todo lo contrario, aprovechar esta instancia de la familia para discutir de política, siempre respetando las diversas opiniones, los intereses de otras personas, pero sí entender que el ejercicio de la soberanía implica discutir sobre lo que entendemos por lo común, ¿no es cierto? Y como sociedad libreña creo que es un buen ejercicio educarnos para ello, buscar las mejores opciones, respetar al otro y aceptar que vivimos en una sociedad plural con diferentes opiniones en el marco justamente de una democracia, que es justamente esto lo que tenemos que defender, ¿no es cierto?, de este sistema. Buenísimo, profe. Bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes, por favor.